Entonces, bienvenidos al curso de profundización en yoga. Como les comenté, vamos a trabajar en 4 clases. Ahora en esta primera introducción les voy a contar de qué se trata la clase 1 y la clase 2. Lo que vamos a hacer es profundizar en el Raja Yoga, recordando que el Hatha Yoga, las posturas, las respiraciones, todas las prácticas de manipulación psicofísica, son un escalón o un medio para alcanzar el Raja Yoga. Por excelencia, el estudioso del Raja Yoga y de la mente fue Patanjali. Entonces, en este curso, en estas clases de este mes, nos vamos a concentrar en el texto de los Yoga Sutras. Entonces, la clase 1 le puse nombre Introducción, Introducción a los Yoga Sutras. Lo que vamos a ver hoy es la base filosófica del texto, o sea, hacer un repaso un poco de lo que vimos la vez pasada, que es comprender la Darshana Samkhya, o sea, comprender en qué base filosófica está sostenido el texto, qué creencia de base hay. Después vamos a profundizar en la composición de la conciencia, o chitta, los 3 componentes de la conciencia, ver un poquito del contexto cultural, o sea, en dónde está, en dónde surge y en qué año los Yoga Sutra, y conocer los 4 capítulos. En la imagen lo pueden ver al Dr. Marman Cabrote, en una visita hace 2 años, que él siempre nos comparte escrituras, textos, libros. El Dr. Marman Cabrote es el director de un centro de estudios donde estudian los manuscritos, y él se dedica a difundir la enseñanza tradicional y mantener vivos los textos. En la clase que viene vamos a profundizar en el Ashtanga Yoga, o el yoga de los 8 pasos, que está en el Sadhanapada, que es el segundo capítulo del libro. El Sadhanapada es el sendero del yoga, el Sadhaka es el caminante o el practicante. Vamos a hablar la clase que viene de los 3 métodos que proponen los Yoga Sutras. Esto anótenlo, clave, 3 métodos. Los 3 métodos son Kriya, Bhavana y Ashtanga. ¿Qué métodos propone Patanjali? Kriya Yoga, Bhavana Yoga, Ashtanga Yoga. Y profundizaremos en el tercero, en los 8 pasos. Esa sería la estructura de cómo vamos a orientarnos para estudiar los Yoga Sutras. Entonces, es importante comprender que estamos estudiando algo que se desarrolló en la India. Por ejemplo, Carla tuvo la oportunidad de estudiar en la India y vivirlo un poco más de cerca. De todas formas, aunque se estudie en la India, no quiere decir que haya lugares que enseñan cualquier cosa, ¿no? Así como en Argentina y en cualquier parte del mundo, hay de todo para todos. Pero sabemos que la India, aunque es un arte, una práctica inherente al ser humano, se desarrolla principalmente, y los centros de estudio, de investigación y los maestros están principalmente en la India. Una persona india o indio es que nació en la India. Cuando hablamos de hinduismo, estamos hablando de una cultura. El hinduismo se desarrolla en la India y también se expande a otros países. Entonces, una cultura hindú es la que sostiene, la que abraza al texto, ¿sí? Los Yoga Sutras nacen en un contexto hindú. Se dice que Patanjali fue un ser mitológico que vivió entre el menos 500 y el menos 200. Podríamos situar en esa época entonces el texto de los Yoga Sutras. Lo que se dice también es que si bien se escribió en esa época el texto, trae sabiduría que es más antigua. Gran parte de lo que se sabe de Patanjali proviene de leyendas y de fábulas. Sucede también en el hinduismo, a diferencia de nosotros, estudiosos occidentales, que a veces para ellos no es de gran importancia, o lo más importante, saber si estos seres mitológicos fueron o no personas, y en qué año escribieron, como hay muchos datos que están medio volátiles por ahí. Y a fin de cuentas el hindú no es en lo que se fija. Así que también nos vamos a encontrar cuando estudiamos yoga que hay datos que no son tan específicos. Puse ahí en la segunda imagen una imagen de un
de un ritual, de una fiesta de la India, un poco para esto, situarnos en que es otro contexto diferente, en el que hacen otras prácticas, otras religiones. Entonces, quizás está bueno como viajar un poco con nuestra mente e intentar estar en otro contexto para comprender un poquito más el texto. Como les comenté en la clase pasada, hay diferentes darshanas, algunas ortodoxas y otras heterodoxas, que aceptan la, podríamos decir, la superioridad, la importancia de los Vedas. Algunos la rechazan y otros la aprueban. Dos darshanas son Yoga y Samkhya, que van de la mano. El Samkhya hizo un profundo análisis cosmológico, conoció en detalle al universo. Y ahora vamos a ver qué nos da el universo. Este sistema, el Samkhya, es un sistema dual, o un sistema dualista. Tiene dos principios únicos y fundamentales: Purusha y Prakriti. Purusha representa el espíritu, Prakriti la materia. Purusha representa el espíritu, lo que ilumina, lo que ve, no cambia de forma. El Purusha, el espíritu propio, es único. La Prakriti, en cambio, muta, cambia, tiene fases como la luna. La materia se modifica. Ahora voy a poner una foto de un libro que la clase pasada les prometí, en donde se ve todo el desarrollo cosmológico de los 25 tattvas o elementos del universo. Empezando con el 1 y el 2, Purusha Prakriti. Yo después de esto les voy a pasar la foto, o pueden capturar la pantalla. En la siguiente imagen les voy a mostrar los 25 elementos. Ahora voy a ir lento también para que ustedes puedan ver, me puedan escuchar y después puedan tomar nota. Fíjense que de Purusha y de Prakriti suceden los primeros tres elementos, que son Buddhi, Ahamkara y Manas. Los tres juntos componen Chitta. Entonces, Chitta es parte de Prakriti. Todo esto que sucede de Buddhi, Ahamkara y Manas ya es materia. O sea, Chitta, la conciencia, es parte del mundo material. Como vimos la vez pasada, Buddhi es esto que podría compararse en el mundo de las psicoterapias con el inconsciente colectivo de Jung. Buddhi es el intelecto, la sabiduría cósmica, donde está toda la información. Es también lo que está, de alguna forma, más cerca de Purusha en el desarrollo cosmológico, es como lo primero que sucede. Entonces también es la parte de nuestra conciencia que está más iluminada por el espíritu. Ahamkara es lo que nos hace identificar como personas individuales, nuestro yo, principio de personalización, el famoso ego. Ahamkara no es que de por sí es bueno o es malo, simplemente cumple la función de descubrirnos a nosotros como alguien separado del otro, con las propias creencias, las propias decisiones, el propio cuerpo, la propia mente. Y luego tenemos Manas. Manas es clave porque lo que hace Manas es, a través de los sentidos, percibir el mundo externo, recibir la información, procesarla y enviarla al mundo interno. O sea, y entre Ahamkara y Buddhi, entre todos, podríamos decir que con toda esa información se toma una decisión, o a veces es involuntario, y después se actúa. Entonces Manas cumple esta función de ser intermediario entre lo exterior y lo interior. Acá queda de manifiesto que la mente es una parte de Chitta. Tendemos a decir nuestra mente como una toda. Acá entramos un poco en el análisis de que Chitta, la conciencia, tiene tres principios y que Manas es una parte, y Manas cumple algo específico, que es también la protección del individuo, mantener la vida, ¿no? Recibiendo la información del exterior, supongamos, ¿no? Si viene un oso a atacarnos,
ante la muerte, nuestra manas, con las herramientas que tiene, y el cuerpo va a decidir actuar. Por ejemplo, y después también las cosas más mundanas que tengan que ver con tener una charla con alguien. Utilizamos manas. Bien, acá puse esta cita y puse también la foto del libro. El libro es Yoga Clásico, Aforismos sobre el Yoga de Patanjali, de Walter Gardini. Walter Gardini fue un profesor de la Universidad de El Salvador, que fue profesor de nuestros profesores. Es un texto que nos hacen estudiar en la universidad. Lo voy a leer. Dualismo fundamental. Es la base de toda filosofía del Samkhya Yoga. Ven que los ponen juntos, como que se estudian juntos. Cada Dharana desarrolló, podríamos decir que se especificó, profundizó en diferentes temas. Yoga en la parte metodológica y práctica, y el Samkhya en el conocimiento del universo. Contrariamente a la del Vedanta, el Vedanta es monista. Hay un solo principio que es el Brahman, que es el todo. Lo que no es Brahman es Maya, que es ilusión. Entonces en el Vedanta van a encontrar que somos uno, no hay un otro. En cambio, en el sistema Samkhya Yoga siempre hay dos, y es eterno así, el espíritu y la materia. Se hallan dos principios eternos, infinitos, que la sola razón no puede alcanzar. El espíritu y la materia. No son opuestos, sino complementarios, como aparece en el siguiente esquema. Purusha Prakriti, espíritu, materia. Inmóvil, agente. Vidente, visible. Testigo, percibido. Sujeto, objeto. Masculino, femenino, yin yang. Blanco, negro, largo, corto. Por un proceso dialéctico inmanente, estos dos principios se acercan y, sin unirse nunca de una manera sustancial, se influencian recíprocamente. Similar a un imán y las limaduras de hierro, que se acercan pero nunca se mezclan. Como el aceite y el agua. Hay como un juego, un movimiento, un intercambio. Pero no se mezclan, siguen siendo dos siempre. La materia se pone al servicio del espíritu y éste le comunica el estímulo que permite pasar lo inmanifestado a lo manifestado, dar origen al mundo y a todo lo que existe y vive. Podemos ver que, no sé, Budi no tiene un cuerpo. En cambio, después de la mente, como podemos ver acá en el cuadro, suceden los sentidos de percepción, oído, tacto, vista, gusto, luego suceden los sentidos de acción, palabra, mano, pies, órganos de excreción, órganos de reproducción. Ahí es cuando, digamos, se materializa, se hace más manifestado el Purusha, a fin de cuentas, digamos, como que Prakriti es el vehículo, podemos decir. Yo después les paso esta imagen. Ahí está lo que estaba buscando la clase pasada. Les voy a dejar un ratito para que miren. Por un lado sucede a la izquierda la evolución subjetiva y por otro lado a la derecha la evolución objetiva. Las cosas específicas, como el sonido, el tacto, el color, el fuego, el aire, el éter. Fíjense que abajo de toda la derecha, donde está Mahabhuta, los elementos groseros son los que nosotros conocemos como elementos. Pero vamos a ver que en la India y con el sánscrito siempre hay como mucho más para ver. De acá cosas muy importantes, diría que son los indriyas. Fíjense que dice a la izquierda indriya, sentido externo, de percepción. Ñañandriyas. Ñaña quiere decir conocimiento, indriyas, sentidos. Ñañandriyas son los sentidos de conocimiento. Oído, tacto, vista, gusto, olfato. Esos son los 5 que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en una clase de meditación o de yoga, para percibir, observar el mundo externo. Los sentidos de la acción, palabra, manos, pies, órganos de excreción, reproducción, las palabras para hablar, expresarnos a través de la palabra, las manos para hacer, los pies para movernos, la locomoción, los órganos de excreción para sacar hacia afuera, y los de reproducción, bueno, para reproducirnos, para hacernos más. Nosotros cuando practicamos asana, por ejemplo, estamos restringiendo nuestros karmendriyas, estamos cerrando la boca, no estamos caminando por ahí, estamos quietos en asana. Lo que hace el yoga es como un proceso involutivo, lo contrario, si el proceso evolutivo es de Purusha, Prakriti, Buddha, Ahankara, Manas y todo lo que sucede, cuando hacemos yoga y meditación hacemos el proceso contrario, digamos, ir en este camino ascendente, en la imagen,
hasta descubrir o reencontrarnos con el Purusha. Ahora vamos a ver qué pasa que nos olvidamos que tenemos un Purusha y nos quedamos solo con la Prakriti, de alguna forma. El texto, los Yoga Sutras de Patanjali, tienen 4 capítulos que se denominan padas. Padas, pada aparece en Padahastasana, Padangustasana. Pada quiere decir pata. Entonces tiene 4 patas, como una mesa que tiene 4 patas, que si le sacamos una, queda medio floja, y si le sacamos las 2, no se sostiene a sí misma. Entonces los 4 capítulos del libro son importantes. El primero se llama Samadhi-pada. Define el yoga y los movimientos de la conciencia. Define lo que es el Samadhi. El Samadhi-pada es como un capítulo, podríamos decir, para almas más avanzadas o evolucionadas, porque habla y describe ya del Samadhi, de cómo es la mente, para quien ya la conoce, para mantener este estado elevado de conciencia, este estado de evolución, como que este capítulo los acompaña. Y en el segundo capítulo, en el Sadhana-pada, Sadhana es el camino, se detiene a hablarle o a comunicar o a darle un tratado a las almas no evolucionadas, menos avanzadas, para el que nada sabe de yoga, y propone las metodologías. Describe cómo debe ser la práctica, describe el camino. Hoy nos vamos a concentrar en descubrir un poco el Samadhi y el Sadhana-pada. Durante todo el curso también nos vamos a concentrar en el 1 y el 2. Vibhuti-pada, del tercer capítulo, o pada, nos habla de los poderes que nos da el yoga, los efectos divinos del sadhana yoico. Los efectos, o sea, luego de haber hecho la práctica, ¿qué nos sucede? Kaivalya, el cuarto pada, es el aislamiento. Kaivalya es el aislamiento. Sería el estado más elevado, diferente a Samadhi. En Samadhi seguimos en la existencia. En Samadhi seguimos atravesados por la materia. Kaivalya pada es lo que está más allá de Samadhi, y es cuando se produce la separación de Purusha y Prakriti y ya no hay existencia física. No somos modificados, no somos alterados por las modificaciones de la Prakriti, de la materia. Y no hay sufrimiento por eso. En este estadio estarían los maestros ascendidos, o las almas elevadas, que ya no están encarnadas. Se dice que alcanzamos Kaivalya luego de la muerte. Se puede decir que Kaivalya es acercarse a la muerte, o morir. El Kaivalya pada es cuando ya no estamos en la rueda del samsara, ya no estamos atravesados por el karma, por la existencia. Recordemos que estamos en el contexto del hinduismo, por ende el tema del karma, de las acciones, está en el libro. Cuando sucede Kaivalya, ya no estamos atravesados por el karma. O sea, podemos alcanzar Kaivalya si practicamos mucho yoga, o mágicamente nos iluminamos, y después nos morimos, y no volvemos a renacer. Eso sería Kaivalya. Entonces, también sucede, por lo menos a mí me pasó que en los últimos años, estudié mucho el Samadhi y el Sadhana-pada, porque ahí está como la metodología y el conocimiento de la mente. Los otros 2 capítulos son más los resultados. No hay que endiosar a los poderes ni a los resultados. A veces nos confunden, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poquito en el Samadhi-pada. Puse las cositas que a mí me parecen más interesantes que sepamos como instructores de yoga. El Samadhi-pada comienza el texto, yo ahora voy a ir leyendo, definiendo el yoga. La primera palabra que usa en todo el texto son 196 aforismos, son 196 sutras, los Yoga Sutras. Es la palabra Hatha, que quiere decir ahora. Después de definir lo que es el yoga, que ahora lo vamos a leer, define cuáles son los movimientos de la conciencia. Después dice, los vritis son los movimientos de la conciencia. Después dice que
Miren, ahí me equivoqué en un número. Lo voy a cambiar ahora, me parece, ¿eh? Pero le voy a poner... Listo, modificado. Los britis son 5, y son las causas del sufrimiento. Ahí las menciono: el conocimiento experimentado, la ilusión, la imaginación o fantasía, el sueño y la memoria. Esto lo van a encontrar en el texto. Y menciona Abhyasa y Vairagya, que son dos términos también importantes, que es práctica y desapego. Entonces, yo ahora voy a empezar a leer un poco para que vayamos descubriendo cómo, de qué forma lo expone Patanjali, en qué tono habla. Yo les recomiendo que tengan este libro. Lo que voy a leer es Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali de Iyengar. Entonces lo que estamos leyendo es la interpretación y la forma de escribir que hace Iyengar, que del sánscrito él lo traduce, hace la transliteración al Devanagari, del Devanagari lo pasa al inglés, y la editorial lo pasó al español. Entonces, el capítulo 1 siempre se marca así, en números romanos 1 y al lado el número del sutra, 1. Entonces en el Pada 1, capítulo 1, Samadhi 1, empieza diciendo Ata Yoga Anuyasanam. Ahora comienza la exposición del yoga. Entonces el primer sutra dice, bueno, ahora exponemos el yoga. Y empieza con la palabra ahora. Me parece que es muy importante. Los orientales, el hinduismo, pero también otras tradiciones orientales, utilizan mucho la repetición como una metodología para remarcar las cosas que son importantes. Entonces van a ver que en el texto, cuando alguna vez lo lean, hay algunos temas que se repiten mucho, como que le da, lo explica de una forma y de otra y de otra. Eso quiere decir que es algo importante. Y después, al ser 196 aforismos, que son frases cortas, con poquitas palabras, si esas palabras están ahí, por algo es. Entonces, que la primera palabra del texto sea ata, o sea, como todo el texto empieza, me parece que es algo a remarcar y que es importante. Y en el 1-2, yo ahora les voy a pasar diapositiva, porque lo escribí acá, dice, define lo que es el yoga. O sea, si alguien les dice, ¿qué es yoga? Acá tienen este sutra que lo define. Les muestro cómo se vería en el libro. Sutra Pada 1, Sutra 2, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Esa es la definición de yoga de Patanjali. Yoga es la detención o la cesación de los movimientos de la conciencia. ¿Cuál es la definición de yoga? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Chitta, conciencia; Vritti, movimientos; Nirodha, cesación o detención. Yoga es la cesación o detención de los movimientos de la conciencia. Entonces, acá está mencionando nuevamente Chitta, que es importante, Chitta, la conciencia. Ya vimos que Patanjali se basa en el Samkhya, que en el Samkhya dice que la conciencia está compuesta por Buddha, Ahankara y Manas, eso ya lo vimos. Y menciona los Vrittis, o sea, hace presencia de que entonces, si yoga es la detención de los movimientos de la conciencia, quiere decir que cuando la conciencia se está moviendo, o sea, cuando están los Vrittis, que no están detenidos, no es yoga, ¿no? Voy a seguir leyendo. Dice, esto me parece muy interesante, y acá dice el resultado, en el tercer sutra, en el 1.3. Bueno, ahí, 1.3. Tada drastu svarupe avastanam. ¿Qué quiere decir? Entonces, el que ve, menciona a el que ve, ahí lo puse al que ve, esos ojos, porque es importante. Entonces el que ve mora en su propio y auténtico esplendor. Entonces, detenemos los movimientos de la conciencia, eso es yoga. Entonces, el que ve se refiere al Purusha, al espíritu, mora en su propio y auténtico esplendor, o sea, se reconoce a sí mismo como brillante y se establece sobre sí mismo. En el cuarto sutra nos dice lo que
no sucede, o sea, cuando no estamos en yoga. En otras ocasiones, el que ve se identifica con la conciencia fluctuante. Entonces, cuando estamos en yoga, el que ve, el puruya, se reconoce a sí mismo. Cuando no estamos en yoga, de lo contrario, el que ve se identifica con la conciencia fluctuante, o sea, con Prakriti, con la materia. Podemos decirlo de una forma quizás más mundana, que estamos en los objetos externos, lo que captan los sentidos, los ñañendrías, en un ruido, en lo que me dijo fulano, o en lo que me pasó ayer, o que desaprobé un examen, o que quiero viajar y no puedo viajar, porque me está pasando a mí también, y nos ponemos mal, y nuestros britis están ahí, y nuestra conciencia está inestable, porque estamos fijos en lo que está pasando en la materia, en el movimiento, en el cambio, las palabras, las decisiones, los sonidos, las personas. En cambio, cuando meditamos y estamos en un estado de yoga, estamos conscientes de la luz del Purusha, del que ve. Entonces todo el texto va a mencionar, por eso dejo ahí los ojos un rato, de que hay una entidad que es el Purusha, que es el que está viendo todo el tiempo. Entonces cuando nosotros vamos atravesando a través de la práctica, como avanzando o evolucionando, nosotros no, somos cada vez más conscientes o estamos más presentes de esta entidad que ve, que no hace, que no dice, que no mueve, que está viendo, que está iluminando. Cuanto más cerca y más conscientes somos de esta entidad que es interna, menos nos afectan las modificaciones. Después de esto seguimos en el Samadhipada. A ver. Ahí está. Menciona, ok, ¿cuáles son los britis? O sea, ¿qué son estos movimientos? ¿Qué es esto que hace mover la conciencia? Los britis. Marquen Samadhipada britis, britis, britis. Abajo de la R va un puntito, que hace que la R sea di, britis. Dice, los movimientos de la conciencia son 5. Pueden ser cognoscibles o incognoscibles, dolorosos o indolorosos. Básicamente dice, bueno, la conciencia se mueve. La conciencia, recuerden que está compuesta por manas, ahamkara, buddhi. Se mueve, producimos pensamientos todo el tiempo. Estos pueden doler como pueden no doler. O sea, nuestra mente está constantemente generando diferentes tipos de pensamientos, y hay pensamientos que quizás no tienen que ver con las decisiones que nosotros tomamos. De repente uno piensa algo quizás agresivo o algo malo, o uno dice, no, pero yo no soy así, no, yo no quiero eso, yo no deseo eso para esa persona. Y ya hay que dejarlo pasar. La mente está constantemente produciendo pensamientos de todo tipo, y a veces simplemente hay que dejarlos pasar, que estén ahí, que la conciencia se mueva, no quiere decir que tengamos que agarrar todo. Entonces recién hicimos un repaso general del Samadhipada, del primer capítulo, donde se describe qué es yoga, describe los britis, que son los movimientos que alteran la conciencia, menciona la causa, ¿sí?, de estos britis, que son 5, y nos propone la práctica y el desapego, nos propone una metodología. Nos dice que para detener estos britis debemos practicar de forma ininterrumpida, describe cómo debe ser la práctica ininterrumpida, sostenida en el tiempo, y el desapego, vairagya. Práctica y desapego, abhyasa y vairagya, son 2 claves, van a ver que se repiten mucho en varias escuelas, hablan mucho de práctica y todo llegará, 99% práctica, todas esas frases tienen mucho que ver con este sutra. El desapego es practicar el karma yoga, practicar sin esperar resultados, practicar, no dejar de practicar sin esperar resultados. Entonces ya nos dice, bueno, para detener estos britis hay que practicar. En el siguiente sutra nos va a explicar, en el siguiente pada, perdón,
en el Sadhanapada, nos va a explicar cómo debe ser la práctica. Se define a Vyasa. Voy a leer solo el primer sutra del segundo pada, que es cuando comienza el sutra, el pada, perdón, mencionando el Kriya Yoga. ¿Alguna vez escucharon Kriya Yoga? Sí, escucharon. Bien. Entonces, el sutra 2.1, lo voy a mostrar, así, a ver si lo tienen ahí. Bien. 2.1, lo voy a leer, dice, Tapa Svadhyadhya Ishvara Pranidhanani Kriya Yoga. Dice que tapas, Svadhyadhya e Ishvara Pranidhana son el Kriya Yoga. Les voy a decir los tres en español. Tapas hace referencia a, podríamos simbolizarlo con un fuego, al calor ascético, al fuego que nos hace, que nos motiva a la práctica, Eso es tapas. Este tema es el que yo voy a desarrollar, me toca el sábado filosófico, el 18, con Atma Bodha. Estamos haciendo 4 encuentros. Yo el segundo va a ser sobre Kriya Yoga, así que también lo voy a decir muy por arriba, y se profundizará en una clase especial de eso. Tapas es el fuego ascético, este fuego que nos mueve, que arde nuestro cuerpo para practicar. Cuando nos da fiaca practicar, o cuando nos da fiaca hacer algo, por ejemplo, una persona que se propone no fumar. Digo, bueno, no voy a fumar, o quiero hacer ejercicio, y te dice, y te agarra la fiaca, ay no, pero quiero fumar, o no, pero no quiero hacer, o quiero romper la dieta. Tapas, fuego ascético, práctica, ahí es el sentido. Entonces presenta el libro diciéndome, hay que tener un deseo por practicar. Tapas es el deseo ardiente de acabar con las impurezas del cuerpo, de los sentidos y la mente. Svadhyadhya es el estudio, Sva quiere decir sí mismo. Svadhyadhya es el estudio de los textos, que es lo que estamos haciendo ahora. El estudio que a fin de cuentas es el estudio del sí mismo. Entonces hay que tener un ardiente celo por la práctica, autoestudiarse, autoanalizarse, autocomprenderse a través del estudio de las escrituras. Este es un método, ¿no? Ya el Kriya Yoga es un método que propone Patanjali. Y el tercero es Ishvara Pranidhana. Ishvara es el dios que menciona los Yoga Sutras, pero no un dios como un dios teológico, ¿sí? como Dios, el dios que nosotros conocemos, sino que como un modelo de hombre puro, como un modelo de Purusha que no fue nunca atravesado por la Prakriti. Entonces dice, Ishvara Pranidhana es la entrega a Dios, la práctica devocional. Entonces un ardiente celo por la práctica, un estudio de sí mismo y una entrega a Dios, una entrega, esto de nuevo, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, abrir el corazón y practicar sin esperar un resultado. Entonces empieza el libro diciendo que así debe ser la práctica. Y en este segundo capítulo nos menciona los 5 kleyas. No vamos a profundizar tanto en esto para que no se nos vaya el tiempo, pero dice que qué es lo que nos molesta, o qué es lo que genera sufrimiento, qué es lo que las aflicciones, las que nos alteran. Ahí salió también mal escrito avida es avidya, avidya, ese es el más importante. Entonces, las 5 aflicciones, la primera, y con la que más se va a trabajar durante todo el texto, es la ignorancia, avidya. Vidya quiere decir conocimiento, avidya no conocimiento. Entonces, la ignorancia, ignoramos de nuestra propia naturaleza, hace que suframos. El segundo kleya es el ego, digamos, pararnos en el yo, en el ahamkara, y olvidarnos de nuestro purusha. ¿Por qué sucede esto de olvidarse y en establecerse en el ego? Porque ignoramos de nuestra sabiduría. O sea, sobre avidya se basan todos. El apego al placer de los sentidos, el apego a lo que me gusta, a lo que disfruto, a lo que entra por mis ojos, por mi boca, por mi piel. Me apego a eso que me da placer, a ese objeto, a esa comida, a ese auto, a esa persona. Todas estas cosas, digamos, que nos dan dolores, nos están llevando hacia afuera, nos están alejando del Purusha.
Aversión al dolor sería cuando rechazamos algo que no nos gusta, que no queremos, que no lo queremos tocar, que no queremos que esté cerca, cuando estamos rechazando, no me gusta, lo odio, no lo quiero tocar, ese sabor, ese ruido, eso nos altera Briti. Y el último, el quinto es miedo a muerte, a vin y bellá, aferrarse a la vida, a los objetos, al ciclo, ¿no? Estas son las aflicciones que se mencionan en el segundo capítulo y que a través de la práctica uno atraviesa. Con este fuego, con este tapas, uno va quemando todas estas cosas. Y en el Sutra 229 presenta la Ashtanga Yoga. Menciona los 8 pasos que son los que vamos a profundizar la clase que viene. Acá en la siguiente diapositiva está este primer sutra, ¿sí? Si lo quieren copiar, está bueno. Ahí en el cuadrito blanco pueden ver que se pone la forma que se escribe, 2-1. Este es el Kriya Yoga. Tapas, Svadhyaya, Ishvara Pranidanani, Kriya Yoga. Tapas, fuego. Sva, propio sí mismo, Dhyadya, estudio de sí mismo, de los textos. Ishvara, el Dios, Pranidanani, Pranidana, entrega. Conforman el Kriya Yoga. Y recuerden que esta descripción es la de Iyengar. Quizás se encuentran otras descripciones. Entonces, nos vamos a tomar unos minutitos, ¿sí? Por si necesitan ir al baño, tomar algo. Y nos vamos a preparar para la práctica. Voy a cortarla unos minutos antes de las 12, así podemos hacer un cierre. La propuesta de la práctica de hoy es hacer una práctica de Hatha, lo más tradicional posible, lo más estático. Voy a elegir por algunas posturas fuertes, sabiendo que ustedes son profes, que les gustan estas cosas y que pueden, para ver cómo podemos hacer que una práctica siga siendo fuerte, siga siendo física o exigente, y a la vez practicarla de forma tal que nos conduzca a un estado meditativo. Entonces, al final de la práctica, voy a dejar un buen rato en silencio, en estado de meditación, para que cada uno observe, o cada uno, si está Julia ahí también, observe el estado en el que estamos. ¿Sí? Bien. Nos vemos en 2 minutitos.